Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un programa independiente en televisión por internet. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado a un diputado local del Partido Revolucionario Institucional que, déjeme decirle, se dedica a la política, pero no vive de la política. Tiene sus propias empresas y acaso eso es lo que le permite tener independencia, autonomía, no tan solo en sus opiniones, sino también en sus decisiones y en sus votaciones, por cierto, muy polémicas, que muchas veces pues no están en la misma sintonía que de los líderes de su bancada o del primer priista en el Estado. Bueno, ya se imagina usted de quién estamos hablando. Sé que usted quien nos acompaña esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Ricardo Agüed Bardawil. Nació en Pachuca, Hidalgo, el 18 de abril de 1957. Criado desde los 3 años de edad en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde estudió la primaria, secundaria y preparatoria en el tradicional y prestigiado Instituto Clavijero. Empresario exitoso con una larga trayectoria en el mundo de los negocios, donde actualmente es propietario y gerente de Casa Agüed S.A.D.C.B. Ha sido secretario, consejero y presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz. Político priista, partido donde ha desempeñado el cargo de consejero político, alcalde de la ciudad de Jalapa, Veracruz en el periodo 2005-2007, diputado federal en el periodo 2009-2011. Actualmente es diputado por el Partido Revolucionario Institucional en la 61ª legislatura local, donde representa el Distrito 11, que pertenece a Jalapa 1, en el cual funge como vocal en la Comisión de Desarrollo Metropolitano y preside la Comisión de Desarrollo Económico. Bueno, ya vio usted que nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Don Ricardo, en verdad nos sentimos muy honrados que nos acompañe esta noche aquí. Gracias. En su programa. Y lo digo sinceramente, no muchas veces alguien con tanta honorabilidad se sienta en esa silla. Bienvenido. No, muchas gracias, viniendo de ustedes, un honor, y yo me siento halagado con estar aquí con 3 de los mejores columnistas que tiene Veracruz. La verdad les agradezco, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Raimundo Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches Manuel. Don Ricardo, buenas noches. De veras que es un gusto tenerlo aquí porque, bueno, de veras, como bien lo dijo Pepe, muy raras veces tenemos la oportunidad de entrevistar a personajes como usted, que se han distinguido por su sencillez, por su forma franca, transparente, sin medias tintas ni dobleces. Y creo que ahora sí, parafraseando al famoso poeta veracruzano,
Creo que usted es de los pocos priistas con un plumaje que han logrado cruzar el pantano sin mancharse, ¿no? Pues yo le agradezco nuevamente, y lo digo porque no es fácil estar en la política y quedar bien con todos. Hace una labor ahí de representación popular, fuimos presidente municipal, diputado federal y local, y transitar por la ciudad con una carga donde la gente te puede criticar y te puede comentar lo positivo y negativo, y después dejar un legado a tu familia y a tu persona cuando camines por la ciudad es una de las mayores preocupaciones. Trataremos de cumplir y no fallar. No sé como empresario a cuánto ascienda su capital económico, pero creo que en cuanto al capital político sigue manteniendo todavía un buen nivel, y creo que usted es de los activos que tiene el prismo que todavía, si volviera a contender por un cargo de elección popular, con amplias posibilidades de volver a ganar, luego de que Jalapa prácticamente ya en las últimas elecciones se ha dado como una plaza prácticamente perdida para el prismo, ¿no? Pues el capital que podemos tener político espero que sea mayor a las deudas que tengo como empresario, porque en el negocio siempre se está invirtiendo y siempre se tiene inventario, pero a veces la liquidez no es toda la que uno quisiera. Pero contentos de participar dentro de la parte empresarial y de la parte política, y es un compromiso doble. Es muy tenso estar en la política y estar en tu negocio trabajando de vez en cuando, darle la cara al público, porque ahí uno se está enfrentando a la realidad de lo que uno hace. Y si uno lesiona con su quehacer político a la sociedad, te lo va a reclamar, y sería muy difícil que me coartara la posibilidad y la libertad de caminar en Jalapa, estar en los negocios o saludar a la gente porque haya yo agraviado o haya hecho cosas que hayan lesionado a los jalapeños. De todas maneras, a veces en el camino se aprende, se corrigen los errores, pero nunca se hacen cosas de mala fe. Yo algún día, platicando con mi familia cuando me metí en esto, les decía que Dios me diera la oportunidad de estar en la política, en el servicio público, y que me condujera para hacer el bien y no para el mal, y espero que me siga llevando así y que los errores los pueda yo rectificar antes de lesionar a nadie. Muy bien. Manuel Rosete Chávez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Qué dicen los apuntes? Ahí van poco a poco dando de qué hablar. Yo lo definiría como el único político congruente que hay en Veracruz. Y qué lástima que su capital no se puede bursatilizar, si no le iba a ir muy bien. Yo estaba tenso porque estoy con 3 columnistas críticos, serios, importantes, y lo digo con todo respeto, y que me reciban con estos halagos, ya me siento muy halagado y lo quiero anotar. Así y que empezamos. Lo graben mi gente. Así empezamos. Para presumir a mi familia, porque luego no es fácil. A veces los agradezco y espero no defraudar esto, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias. Sí, bueno, honor a quien honor merece, pero bueno, los comentarios que usted los califica como elogiosos, bueno, no obsta para que más adelante hagamos algunas travesuras como la del diablito que está ahí atrás de usted. Estamos de repente se nos salen las diabluras, pero con mucho respeto, por cierto, don Ricardo, con mucho respeto. Bueno, usted vuelve a hacer noticia recientemente cuando declara con mucha valentía que está en contra del aumento o la propuesta que plantea el gobernador del impuesto a la nómina, que hasta este momento es del 2%, pero que el titular del Poder Ejecutivo Estatal plantea que sea del 3%, ya sí lo propuso a los diputados, y usted de manera valiente dijo, yo estoy en contra. ¿Por qué? Tengo un respeto por las instituciones, por el gobernador, por mis compañeros diputados, por las decisiones y las opiniones de cada quien. Y ejerzo de la misma manera la libertad que me da opinar sobre temas, y más como legislador veracruzano, de los temas como es del 2 al 3% en el impuesto al fideicomiso. No lo creo así porque vengo del sector empresarial, porque he representado la Cámara de Comercio, porque creo que siempre lo que es lesivo en los impuestos no es algo que le pueda dar el que preside la Comisión de Desarrollo Económico a la economía de Veracruz. También entiendo la posición del Ejecutivo, que requieren recursos precisamente para refinanciar un tema económico que requiere Veracruz. Pero creo que también, ahora que se va a aprobar el presupuesto anual, pudiéramos hacer un esfuerzo por el 1, el 2% o el 3%, reducir gastos onerosos en el gasto corriente, que pudiera dar el mismo resultado que incrementar el 1%. Y siempre le he tenido esta confianza al Ejecutivo. Cuando he tenido una diferencia, lo hemos comentado, siempre me ha dado desde luego el respeto y la atención a mi persona, y por eso mismo cuando se dan estas cosas le comento mi punto de vista, y no es ni agraviar, ni ofender, ni estar en contra de una decisión que cada rato toma el gobernador. No lo hago en ese sentido.
¿Qué opinión le merece lo que comenta en torno a este tema el senador José Yunes, en el sentido de que primero hay que transparentar el dinero que se ha acumulado del 2% y después pedir o tratar de aumentar el impuesto? Fideicomiso del 2% lo administra desde luego un secretario técnico a cargo del Ejecutivo, participan cámaras empresariales que validan y dan cuenta de los gastos o a dónde dirigen la inversión. Sin embargo, hay algo que en el medio empresarial quisiera que redirigieran ese 2% que tenía un objeto. Fue un decreto en el gobierno de Miguel Alemán, en esa legislatura, para promover la inversión, que hoy son casi 2,000 millones de recaudación anual. Y quieren ver ese dinero en la inversión pública, en apoyar la inversión, en asuntos que le den, por ejemplo, infraestructura para la mayor inversión, tanto empresarial, que genere empleos. Y ese es el concepto de este impuesto. Sin embargo, bueno, pues el que tenga dudas, pues se tiene que opinar a manera de que los recursos sean más a la vista, cómo están gastando. Lo que pasa es que se ha un poquito desviado el recurso para otras funciones que no era el objeto del impuesto. Entonces hay ese descontento. Y yo sigo insistiendo que se deben hacer esfuerzos en esta recta final de mejorar precisamente el gasto, mejorar y poner cuidado en los gastos onerosos, en el gasto corriente que genera no inversión y sí gasto, y que pueda generarse ese 1 o 2% que necesite el Estado para afrontar otros compromisos. Un programa de austeridad. Yo creo que austeridad y de orden. No podemos tener en las calles funcionarios de diferente nivel, con 5 escoltas, con 4 camionetas, con gastos suntuosos que ofenden a la sociedad. Estamos en un país donde se tienen que dar muestras de un cambio general, la gente se ha apretado el cinturón, hay problemas en el campo a nivel nacional, la economía mundial está trayendo consecuencias al país, tenemos problemas con el valor del petróleo, entre otras cosas, y yo creo que lo más importante es que seamos gobiernos más cercanos a la gente, que gastemos menos, que gastemos bien, que no tengamos los salarios suntuosos también y que podamos hacer políticas un poquito más aterrizadas a la realidad de la economía del país. Se puede hacer mucho, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí tiene más o menos un cálculo aproximado de cuánto representaría incrementar el impuesto del 2%, sí, y lo que se podría hacer en el próximo proyecto de presupuesto para compensar ese ingreso si es que sí, no se decidiera aumentar. Más o menos lo que habrían de recaudar es el 50% más, el 1% del 2 representa el 50%, y a la pregunta que me hace Raimundo le quería comentar que uno de los reclamos que existe, un empresario que paga 100,000 pesos mensuales, del 2% a la nómina directamente se eleva a 150, y de esos 150 representan 600 anuales. Y ya es una carga donde si apenas van al día para poder pagar seguro social, Infonavit, PTU, vacaciones y una serie de cuestiones, yo creo que hay que promover el empleo. Las economías exitosas como las chinas, al que da más empleo se le motiva, se le subsidia, y aquí el empleo está castigado con un impuesto, y aparte que se tiene que pagar de cada 1,000 pesos, casi 470 pesos son de impuestos directos, entre Infonavit, Seguro Social, etcétera. Entonces, si lo aumentamos más, ¿cómo competimos ante el extranjero, ante el mundo? Si de hecho nuestro costo, y que además no lo reciben muchas veces los trabajadores, por más esfuerzos que se han hecho, hoy el servicio de salud está colapsado a nivel federal y local. Muchas empresas tienen que cargar con un costo adicional para poder darle salud a sus trabajadores con consultas privadas o con medicamentos caros que ni siquiera el seguro tiene. Luego dan consultas post-mortem, o sea, es una cosa que estamos atravesando delicada, que no trae una vida plena a los trabajadores. Y ese 2% representaría casi una recaudación total de 2.500 a 2.700 millones al Estado, sumado el 1. Pero yo creo que si usted tiene 102,000 millones de pesos de presupuesto general, y aquí había que ver en qué rubros, sin tratar de bajarle recursos tanto a seguridad como a salud, pudiéramos ver en gastos que se hacen verdaderamente costosos. Las obras tienen que salir más baratas, de mejor calidad, los gastos deben de ser eficientes como cualquier familia lo hace, como cualquier empresario lo hace, y yo creo que puede ser importante que con una política de austeridad y más de autoridad, de gasto correcto,
habrían recursos suficientes de un monto importante que diera al traste sin necesidad. Probablemente esa sea lo que para finanzas, para la Secretaría de Finanzas sea importante como una medida más rápida. Sin embargo, yo propuse otra que le traía 700 millones, alrededor de 500 a 700 millones al Estado de Veracruz, con un exhorto que me permitió el gobernador hacer en el Congreso para que platicara con el presidente de la República, secretario de Hacienda Federal Luis Videgaray. Fuimos al Senado con el señor Pepe Yunes y atendimos con gente del SAT, donde las concesiones de taxis y de camiones del Estado se convirtieran, en base a la Ley de Coordinación Fiscal, un impuesto local, donde los taxistas y los camiones que emiten permisos el Estado se convirtieran en un recurso administrado por el Estado y como impuestos a la renta de derecho estatal. Eso nos traerían como 600-700 millones al año. Y ellos gustosos de pagar, porque si ustedes se fijan, decían cuota fija. La Federación no lo entendió. La gente que tienen en el SAT vienen muy cuadrados, tienen que ser más sensibles al fortalecimiento de los estados. Y esto viene implícito en la Ley de Coordinación Fiscal, con un acuerdo, sin contravenir, precisamente lo consagrado en la actual iniciativa que presentó el señor Peña Nieto en el anterior ejercicio para su aprobación. Podrían haber hecho el acuerdo con las entidades federativas y allegarles recursos, más ahora que no vienen los recursos por compensación petrolera, que va a ser un golpe muy difícil para los estados. Oiga, el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, anuncia un plan de austeridad. ¿Es suficiente este plan o le falta? ¿Está mocho o está cojo este plan de austeridad? Había que revisarlo a fondo. Yo creo que es una buena intención, creo que se puede. Hay que ahorrar también en la iluminación de finanzas, las oficinas vacías y la luz prendida, no tienen focos de LED. Todo suma. Yo creo que lo que haga ahorita, él es una persona que tiene un trabajo reconocido en ese renglón. Creo que viene como bombero a tapar un problema que ya lo tiene, que ya le reventó en las manos. Entiendo su posición y creo que lo que haga va a ser valioso. Hay que sumar, y este plan de austeridad, que es por órdenes del Ejecutivo, espero que les dé resultado para que tengamos recursos, pues si no excedentes, para dar frente a las cuentas pendientes por pagar. Bueno, entre las medidas anunciadas este lunes por el secretario de Finanzas, en la reingeniería administrativa, hablan de un programa de retiro voluntario, y esto obviamente implica mandar al desempleo a un buen número de burócratas. Esto evidentemente va a generar malestar y puede representar un voto de castigo para su partido en la próxima elección. Bueno, todo lo que provoca una angustia en la ciudadanía va a provocar que en las elecciones se refleje de una u otra manera. Algunos lo habrán de comprender y otros lo habrán que sentir y tendrán que reaccionar. Yo creo que no hay que pensar, creo que ha sido el error, pensar en los votos y hacer política electorera, porque entonces caemos en errores que van más allá de lo que hoy se le llama asuntos populistas, que más que nada es tratar de hacer política en base no a cosas concretas que hagan falta. Y me quiero referir únicamente que si en este momento retiran gente, pues el partido se puede lesionar porque es el partido que gobierna. Pero no, yo creo que la gente castiga a los partidos por los resultados de su gente, de sus militantes, de los que representan, de los que fueron a tocar la puerta, les dieron su confianza y los traicionan, y que no los atienden, y que no los reciben, y que se vuelven prepotentes, y que de alguna manera pierden el humanismo de tratar a la gente, pudiendo decir no se puede. Se puede decir, oye, te voy a retirar, pero tengo este problema, y la gente hasta puede ser sensible, pero cuando ve que no hay dinero, pero ellos sí lo tienen, pero no hay recursos, y hay millonarios que pululan por todas partes sin tener una justificación, sin haber trabajado, pues eso sí lesiona. Yo creo que hoy comenté hace un momento, que las redes son una herramienta poderosa. Es difícil que el político hoy engañemos a nadie. Si Ricardo Agüed se equivoca y dice algo, la gente me lo va a reclamar de inmediato, tanto personal o como en las redes, porque la información ya está globalizada. Entonces yo creo que el partido y los partidos van a castigar cuando ven que su diputado o sus gobernantes no son congruentes o no se acuerdan de ellos cuando necesitan ser atendidos, ¿no? En ese sentido, el PRI está en un grave problema.
Yo creo que todos están en un problema, y desde luego que el PRI también. Yo creo, y lo hago por una crítica constructiva. Sí. Yo no puedo criticar a la ligera porque formo parte de un partido. Todos los partidos le hemos fallado a la sociedad. Yo creo que no hay un partido que no le haya fallado. Y yo lo lamento porque he visto en el trayecto de este atrevimiento mío de meterme en la política, gente muy capaz en todos los partidos, gente muy capaz y muy honrada en su forma de ser, pero el sistema es muy difícil, el sistema es muy poderoso y poca cosa pueden hacer muchas gentes. Si no le damos la libertad parlamentaria precisamente a los congresos locales, si no le damos libertad parlamentaria a los militantes en la federal, pues entonces esto se convierte en votos por consigna, y sí hay que tener lealtad. Conozco la lealtad, luego se me critica que porque voto en contra traiciono la lealtad. Yo creo que la lealtad tiene que ver, ayudo más al partido siendo crítico, ayudo más a mi gobernante tomando una posición respetuosa y con argumento. Claro. Porque cuando he tenido que equivocarme, he tenido que rectificar, y he recibido críticas y las he tenido que aceptar. Yo creo que el político que busca a la gente es aquel que quiere verdaderamente generar que en la conciencia pueda hacer cosas para bien colectivo. Tienen una imagen de nosotros de pandilla de ladrones. La sociedad tiene en la calle una imagen como de los que lesionamos a su futuro y su presente. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Creo que para allá va, porque estamos en un ciclo de renovación en la sociedad, y esto lo está provocando ahorita la crítica que nos hacen todos los días a los políticos. No se salva a nadie, ¿eh? Por eso digo que el PRI tiene problemas, sí. Los demás tendrán los suyos, pero no vemos en los partidos, y digo en todos, hoy mismo en el PRI no hay unidad. Hoy mismo en los demás partidos hay diferencias profundas. Se perdió la ideología, ¿por qué milito y para qué estoy aquí? Se tratan de pelear al entro, no el servicio, sino a ver quién gobierna y se queda con el poder y el dinero que representa, y eso es muy grave para la sociedad. Eso es lo que estamos viviendo. Diputado, el argumento del gobierno del Estado para aumentar el impuesto a la nómina, y así lo declaró el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, dice que no es un aumento caprichoso o a capricho, sino que dice que se trata más que nada, y usa un término allí de homologar, homogeneizar, de acuerdo a lo que se cobra en otros estados de la República. ¿Esto es cierto o cómo lo ve? Bueno, esto así lo dice él, y creo que también lo cierto es que hay estados que están cobrando el 3%, pero lo cierto que más del 70% no lo cobran así. Entonces, hay que homogeneizar, hay que homogeneizar con las minorías, entonces no es la mayoría. Yo creo que es una necesidad de recurso, no podemos esconderlo, hay una necesidad de recurso urgente. Repito, entiendo que pudiéramos hacer otros esfuerzos, no soy el secretario de Finanzas para saber, habremos de revisar el presupuesto. Tenemos una deuda que lacera la economía del Estado, pagamos casi 5,000 millones al año entre apalancamiento y costo de deuda, que me parece terrible. Hay que empezar por renegociar la deuda. Estamos pagando UDIs, es una barbaridad. Hay que ver qué tasas estamos pagando y por qué la estamos pagando. Se tiene que hacer verdaderamente donde participe el sector empresarial, el político, el social y las administraciones, para que verdaderamente vea qué le conviene a los veracruzanos. Una deuda con UDIs me parece un agravio, una deuda con esas tasas de interés me parece espantoso. Entonces yo creo que si tenemos esa carga tan fuerte, hay que empezar a reducir rubro por rubro. Si pudiéramos revisar el presupuesto renglón por renglón, nos vamos a llevar de cacheritas ahorros, como hace la gente en su casa cuando va al súper, claro, o cuando el empresario tiene problemas y no puede subsistir con el tema de la competencia, la economía, sus costos operativos. Entonces tiene que empezar a revisar y corregir muchas cosas, pero el Estado lo tiene que hacer. Definitivamente, si hoy es momento que los diputados o los funcionarios nos quitemos el sueldo, lo bajemos. Yo no hablo de ese tema porque lo bien pagado a un servidor público como un diputado, pues yo estoy contento. Yo vivo en Jalapa, como en Jalapa, no tengo necesidad de viajar, vivo de vender productos del hogar, no necesito el sueldo, pero a final de cuentas,
por más que apoyamos a la gente, pues es un hobby caro y cuesta. Yo he visto compañeros que de su sueldo se va más del 60% en su distrito porque la gente piensa que el diputado, por tener el voto, y así creo que también es solidarizarse con su gente, hoy te pide y te tiende la mano, no te dijo si legislaste. Es curioso, el 99% de las personas no me han buscado para un tema legislativo, me buscan por ayudas médicas, educativas, de computadoras, de salud, de jurídicas, o de temas que van de infraestructura, empleo, y algunas otras que tienen que ver con asuntos que son legales, o de gestión ciudadana ante el Estado o municipio para obra pública. Nos volvemos realmente eso, representantes, pero legislativamente es muy difícil, porque aunque uno proponga una iniciativa, se va a comisión. Y si no está calificada o está con la bendición, esa iniciativa nunca va a pasar. Entonces uno propone iniciativas que considera que son importantes, las trabajan con un equipo de trabajo, las interpreta y las suben a la tribuna. Y ahí se pueden quedar durmiendo. Y sea de tu propio partido, no pasan. Entonces tenemos que hacer algo, porque los diputados, a final de cuentas, la gente nos observa y dice, ¿y para qué me sirvió este diputado? Fue a legislar. Yo fui a la calle a decir, no, pues yo, ¿qué hacemos los diputados? Legislamos. Y cuando lleguen y que no hay ninguna iniciativa aprobada, que no depende del diputado de su distrito, que depende precisamente de todos los diputados, y que a veces en el propio grupo quedan bloqueadas las iniciativas, porque simplemente no son del agrado. Yo hablé del 2% sobre un recurso que se presentara para seguridad pública, que el 10% fuera requerido para seguridad pública, como otras iniciativas que presentamos y que están ahí sin poder ser aprobadas en la comisión. ¿Cuántas? Llevamos 4 iniciativas. 4 y en la congeladora. Están ahí. Yo presenté otra también que hizo ruido para que se de alguna manera hubiera una iniciativa preferente para los diputados una vez, cambiando la ley orgánica del reglamento para que que no fuera dictaminada, se pasara como preferente a discusión al Pleno y que ahí se desechara, con la votación de todos los partidos y de todos los diputados, y que se subieran a decir por qué no va tu iniciativa o por qué sí va, y que entonces eso nos diera la dignidad de decir, la peleé en la tribuna y la democracia me dijo que no, porque no soy mayoría, o porque la mayoría me dijo que no razonaba conmigo, pero es más valioso eso a que se suba uno a estar hablando como merolico ahí a la tribuna y que se queden en la congeladora y que nunca van a prosperar. Claro. Oiga, diputado, el doctor Arredondo en el programa pasado, coincidiendo con usted en el asunto de la deuda, hablaba de que un principio de orden para revisar cómo están las cosas, y incluso él encabeza o es parte de un grupo de académicos que están analizando permanentemente y a fondo se están yendo las razones de la deuda. Nos decía, es increíble que Veracruz en 17 años esté como está. Patricio Chirinos dejó un remanente en caja de 2.800 millones de pesos, que después Miguel Alemán lo convirtió en 3.500 millones de pesos de deuda. Fidel Herrera Beltrán la dejó en 40 y tantos mil millones de pesos, la triplicó, y a Javier Duarte se le disparó. Las razones de ese endeudamiento hay que conocerlos, decía el doctor Arredondo, pues para ver de qué manera se pueden ir reduciendo o renegociando, ¿no? ¿A usted qué opinión le merece eso del endeudamiento tan bárbaro que ha habido en tan poco tiempo y de lo que este grupo de académicos está haciendo? A ver, yo tengo dos percepciones de la deuda. Independientemente que la deuda se tiene que transparentar y se tiene que ver qué se hizo con el dinero que aparece también en la cuenta, yo creo que México, a nivel nacional, a nivel federal, y los diputados federales, la Secretaría de Hacienda y el Presidente de la República deben de saber qué pasa en cada estado. A ver, un estado que se quiere desarrollar, donde tiene la mayor cantidad de escuelas, y que, a ver, el presupuesto mayor en su casa es comer, es el 90%. Usted me dice si quiere arreglar las goteras de su casa con el 10%, que su hijo estudie, que tenga para medicamentos, que tenga vigilancia, que tenga modernidad y que crezca usted. No. Los presupuestos
verdaderamente yo creo que hay que revisarlos desde la federación, independientemente de que hay que transparentarlos, que es una obligación, ni siquiera es algo que quede en el comentario nada más. Se tiene que revisar, pero a pesar que son uno de los estados con mayores ingresos, son 100,000 millones en Veracruz, 102,000, no sé en cuánto va a quedar ahorita, hay que ver en qué se está gastando y cuál es la cuenta principal, y si es educación, ver cuánto gasto se hace obsoleto en educación para que tengamos, y cuánto puede ser el ahorro. Pero también yo creo que los recursos que se tienen que enviar a Veracruz, más allá de que se tienen, desde luego, entiendo, de revisar, transparentar, se tiene que saber si el presupuesto de Veracruz para un estado de esta magnitud es suficiente o no. Entonces, o somos una entidad federativa en el pacto federal, o ráscate como puedas y luego vemos cómo le hacemos. Aquí hay una situación compartida desde el gobierno de Fox y luego del presidente Felipe Calderón. Yo fui integrante de la Comisión de Hacienda y verdaderamente veíamos en la de presupuestos, estaba Luis Videgaray, los presupuestos se manejan verdaderamente en una forma donde no hay justicia para todos los estados en la misma medida. Parece que Veracruz tiene de los más maltratados, ¿no? 8 millones, no, ha tenido un crecimiento en tal sentido, pero sus responsabilidades educativas, sus responsabilidades y sus necesidades en sus ciudades. Mire, yo cuando voy a Puebla dicen que Puebla está creciendo muy bien, son 5 ciudades y lo demás es rural. Aquí tenemos 20 y tantas o 30 ciudades importantes con una demanda de infraestructura que ni siquiera los ayuntamientos, y cito Jalapa, Jalapa el presupuesto que tiene no le alcanza para hacer nada. Independientemente de que hagan bien, que se transparente, lo que usted me quiera, porque la gente tiene derecho a exigirlo. Pero si quieres una ciudad moderna que resuelva la vialidad, necesita, si queremos resolver las inundaciones, métale 900 millones. Porque Jalapa tiene más de 580 hectáreas inundables todas y densamente pobladas. Queremos acabar con las inundaciones, métale 900 millones de pesos y que haga la obra quien sea, pero que se haga, porque ese es el problema de Jalapa. De pavimentaciones, que usted otros 700 millones directos, ya llevamos 1.500. Y de ahí nos vamos con reponer el concreto del casco histórico y reponer, nos dedicamos a hacer obras que faltaban, pero ahora el centro está destrozado y la ciudad ya se avejentó mucho de lo que era la zona urbana y ahora hay que repararla. Y entonces, con el presupuesto muy bueno que tenga Jalapa, es una ciudad que requiere para hacer un bulevar del norte otros 900 millones de pesos, si no la vialidad en la SEP, en el Orfis y todo esto va a ser un verdadero problema, pero la ciudad sigue creciendo porque de todos los municipios aledaños se vinieron a vivir acá por necesidades de empleo, después de que el campo ha tenido sus problemas con el tema globalizado en el campo, el café prácticamente desaparece y muchos cultivos y todo el mundo viene a buscar este cobijo en Jalapa porque de algo puede trabajar. Y eso no lo ven, no hay visión, me imagino, a nivel federal para que identifiquen, como que no tienen identificado los problemas regionales y de repente tanto aquí cometemos errores como allá también los han cometido, de que no tienen un atlas de necesidades económicas, sociales en el país. Yo creo que así no es. Y me tocó pelearlo en el Congreso. Y veamos ahora qué sucede. Los municipios no tienen la capacidad, los ayuntamientos, de dar frente a lo que pide la gente. Sí. Muy bien, interesante la charla con el diputado Ricardo Agüed Bardagüil. Hacemos una pausa, no se desconecte, regresamos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Orizaba se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7.
el portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7, siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. El horno no está para bollos, la economía está en una condición complicada y yo creo que habría que... Esto va a encarecer más la operación en las empresas. Se le está poniendo muy complicado ya el tema económico al sector empresarial, estamos viendo los números, no mienten, ahí están. Yo creo que no es el momento para generar más impuestos. Y hubo un compromiso con el gobierno federal de que no iban a aumentar y estamos viendo que se está proponiendo esto. Creo que es una medida que va muy, pues muy adelantada, creo que no son los tiempos. Me parece que es un mal momento. Todo el mundo dice, los economistas más, con más reputación en el mundo, dicen, y esa fue la crítica que se le hizo a Peña Nieto con la reforma fiscal, cuando hay problemas económicos no aumentes impuestos, porque impacta en la cadena productiva y afecta la actividad económica. Creo entonces que no es aconsejable, no es prudente hacerlo, no es el momento, pero hay una parte muy importante, el gobernador la propone en su derecho. Él necesita recursos, su gobierno necesita recursos y anda viendo de dónde los obtiene. Pero ahora pasa a la Cámara. Ahora vamos a ver de qué están hechos los diputados, ¿no? Si representan a un partido o representan a los ciudadanos, si son empleados del Ejecutivo o representan a los ciudadanos. Bueno, finalmente pues es un porcentaje más que le cargas a tu empresa, pero no hay que verlo no hay que verlo como una carga más, ¿no? Ese 1%, que es muy significativo, sino más que nada hay que verlo como una mejor infraestructura para el ciudadano, que nosotros podemos, como empresarios, podemos darle al ciudadano común y corriente, ¿no? Ahora sí que no es que la aprobemos, no es que no la aprobemos, simple y sencillamente que si se da, insisto, que sea de buena aplicación para el ciudadano. Bueno, ya regresamos aquí en Polaca a la Veracruzana y seguimos charlando con el diputado Ricardo Agüed Bardahuil. Y bueno, diputado, en el hipotético caso de que sus compañeros, porque usted ya dijo que va a votar en contra, sus compañeros de partido y de otros partidos que luego se alinean al PRI, en el hipotético caso de que votaran a favor de este incremento del impuesto a la nómina del 2 al 3%, ¿cabría el escenario de que los inconformes presentaran o interpusieran algún amparo o no procedería? Bueno, definitivamente el derecho al amparo sobre una decisión de estas puede proceder. Tendría que multiplicarse
que los empresarios generaran uno a uno este amparo. Yo creo que los compañeros que voten deben de tener el mismo valor y respeto, y no por votar de una forma u otra yo debo de criticar. Lo que cada quien hace es, a su juicio, tomar una determinación. Fíjense qué curioso, yo he tenido algunas votaciones contradictorias a mi grupo. El coordinador, que es el maestro Callejas, me ha dado un respaldo y un respeto absoluto. A veces yo creo que a los adentros, tanto el ejecutivo como los compañeros, lo pueden sentir como un agravio, pero hay una madurez, eso lo debo de reconocer. A mí no me han hecho ninguna grosería, ni ha habido un roce. Al final del camino, cada quien votó como quiso y es responsable ante la sociedad, la historia, y creo que ellos están tan, me imagino, ciertos en tomar su decisión y ser respetada, que yo la respeto, como respeto que el gobernador manda una iniciativa. Ya faltaría que un diputado le falte al ejecutivo, de cualquier partido. Yo le respeto su decisión, pero cuando está en su derecho, como decía. Claro, y el gobernador, cuando yo he tenido alguna diferencia, lo he saludado de mano al otro día y no he tenido ningún agravio. Eso habla de que nos ayuda a todos a fortalecer un poquito la imagen de la democracia, a respetar un poquito el tema de los temas que tienen que ver con los equilibrios de poder, que se respeta un poder diferente, que nosotros, con la atención que me merece su gobierno y que me merecen mis compañeros, pues ha habido esa forma de libertad en mi persona al menos. Y lo he destacado, y en muchas cosas he votado a favor de ellos y a favor de algunas iniciativas, y las menos que han sido las que no he coincidido. Y repito, el sector empresarial, algunos me han escrito, me han llamado, no porque yo quiera quedar bien con ellos, porque entiendo el tema y considero, y lo digo con respeto, tal vez sea necesario tener recursos, pero lo creo no oportuno. El mercado tiene que ser competitivo y no es base de estarlos castigando. Al que dé más empleo, síguelo castigando. Yo estoy consciente que se puede mejorar en la administración pública los gastos y que de un presupuesto tan grande podamos reducir. Y esto sí estoy cierto. Vamos a quitar compensaciones importantes, donde se llegue a la misma meta de lo que se quiere recaudar con el 1%, y no exponemos al Ejecutivo, no exponemos al partido, como decían ahorita, porque pareciera que estamos haciendo todo para que se descarrile esto, porque la gente me reclama en la calle, yo sí ando de a pie, y sí ando en las calles, y la gente nos señala, y ustedes, y critican los priistas, no critica verdaderamente si algún diputado votó en el sentido de nosotros, critica al gobierno en el poder y nos está señalando todos los días, y esos reclamos repercuten en el partido y van a repercutir en las elecciones. Eso es evidente, ¿no? Pues sí, es un respeto que se gana respetando, ¿no? Así y es el que usted se ha ganado. Pero, sin embargo, además en este caso del impuesto, usted presenta argumentos y hay alternativas que no tienen que ser necesariamente el aumento para poder recaudar alguna cantidad de dinero, ¿no? Probablemente si los diputados pudieran tener acceso con más calma, de revisar, que les escuche la opinión, porque a final de cuentas los que van a ir a su distrito y a los que les van a reclamar se van a esconder en su casa o van a tener que defender de frente una decisión que sea contraria a la voluntad ciudadana, pero que tengan argumento de irla a defender. No podemos nada más levantar el dedo y ver un documento que no les especificamos el por qué si se tiene que aprobar, cuál es la emergencia, qué te pierdes si no votamos. Necesitamos estar informados y ser más profesionales en este tema, porque cuando vas al distrito allá te lo van a discutir, como a todos nosotros, y esto se termina en unos meses, y los que se van, y los que nos quedamos en el distrito vamos a ser señalados toda la vida. Claro. Entonces yo creo que hay que verlo con eso. Además esto lo necesita en todas las acciones de gobierno, para que podamos tener Lo mismo pasó con el reglamento. ¿Qué necesidad de ese escándalo? Si pudiese haberse revisado, opinado, nosotros hicimos con los transportistas reuniones. Se refiere al reglamento de tránsito. Sí, al reglamento, pero a la ley, pero ya básicamente el reglamento. Hicimos reuniones con transportistas de todo el estado. Quedamos que el jurídico de seguridad pública se iba a reunir con nosotros y precisamente con los transportistas para que el borrador lo fuéramos opinando.
no transformando, y decirles cuál era la realidad que pasaba. ¿Qué trabajo daba eso, no? Para que se llegara a acuerdos, para que se llegara a que verdaderamente se hiciera, se legislara con un poquito también de acuerdo con la ciudadanía, y que no hubiera este problema de estar rectificando. Y al final de cuentas quedaron ahí una serie de cosas terribles, ¿no? Terribles, sí. Y ni siquiera se está aplicando como debe ser, porque ni siquiera hay elementos suficientes para hacerlo, ¿no? Esa es la parte medular que fue. Ahora ya queda marcado el partido, quedamos marcados innecesariamente. El oficio debe de ser ligado, porque dirán, bueno, eres diputado, pero allá no pertenece a un partido, no, pero tampoco me ayudes. Yo creo que todo tiene que ser, porque mañana cuando vayan a tocar la puerta, pues ahí va a haber un reclamo. Pues yo no creo que pueda ser. Se puede llegar a lo mismo, pero la forma es muy importante, ¿no? ¿Usted piensa seguir en la actividad política o ya piensa retirarse a su...? Pues yo ya me veo en el espejo y ya como que me digo, retírate, ¿no? Porque ya me están llegando la noche, pero no, es difícil. Yo no estoy pensando en continuar. Sin embargo, no es la primera vez que he dicho algo y ya he aprendido que calladito me oigo mejor. No lo aspiro, me apasiona lo que hago. Reitero que he aprendido. No soy un político con experiencia, no soy un administrador público con experiencia, pero le dedico el tiempo, y cuando he necesitado, he tratado de reunir con gente capaz, que me pueda soportar y ayudar, y ahí tomar decisiones con gente de bien. ¿Qué va a pasar mañana? Sinceramente no lo sé. ¿No le late volver a ser alcalde de Jalapa? Porque por ahí se escuchan voces de que sería una buena opción. Bueno, yo agradezco que después de que haya sido alcalde todavía la gente pueda pensarlo, ¿no? Es muy desgastante, porque cuando fui presidente municipal y terminé la labor, pensé que había hecho extraordinario y no fue cierto, porque cuando volteé la cara hubo muchas calles donde no pude hacer ni drenaje, ni pavimentos, ni composturas, porque había 36 meses y había un recurso para 36 meses. Y Jalapa requería 10 años de recurso, 20 y 20 años de trabajo. Y cualquier alcalde que salga de una administración, en unos lugares va a ser agradecida la gente con él, y en otras le van a criticar que no sirvió para nada, porque no alcanza el tiempo, no alcanza el recurso. Sin embargo, puede uno destacarse por la voluntad y por tratar de extender los recursos al máximo, y por acciones de vincular a la sociedad. Yo agradezco a don Alfredo Chedraui, que en un programa que generosamente el presidente municipal ha apoyado, se llevan 20 calles pavimentadas con recursos de los empresarios. Si logramos, tanto a nivel estatal como local, que tenga confianza en los servidores públicos, porque no dan dinero, dan especie, dan el material, y los vecinos aportan la mano de obra y algo de cementante, y llevan 20 calles. Creo que necesitamos, en base a lo que veo en la economía, a tratar de que volvamos a retomar el derecho o el orgullo de ser veracruzanos. Veracruz tiene que recobrar yo creo que prestigio de ser veracruzano, verlo con orgullo, no ser la nota chusca en el país, y que sepamos que ya es hora que también despierte el sector empresarial, y que, como decía, que participe la Universidad Veracruzana, que participe el sector empresarial, que se revise dónde está la deuda y dónde podemos tener recursos, y cómo podemos resolver los problemas de salud, de infraestructura, del campo. Y pues hay mucha gente que estaría dispuesta, pero hay que escucharla. Pero si tenemos sordera y no escuchamos, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, un proyecto productivo para la micro y mediana empresa no hemos logrado. No puede ser. O sea, cuando tenemos un presupuesto de 125 millones de pesos para la Secretaría, y todo se va en rentas, en viajes, en publicidad y propaganda, y no tenemos un peso para desarrollar a nadie, me parece que es espantoso. No tenemos paripazos para poder tener recursos de la Federación, para promover a las emprendedoras, a los emprendedores, a la gente que quiere desarrollar una empresa o autoemplearse. Entonces eso lo tenemos que volver a desarrollar. Y también hay que dignificar la política, porque en el caso de los diputados están muy desprestigiados. Creo que usted es un caso especial. Los jóvenes que están en el Congreso piensan que la política, que hacer política es ponerse al servicio del Ejecutivo, y a ciegas a aprobar todo lo que llega. Yo creo que hay que tener
lealtad a lo que hace uno y al Ejecutivo en temas de riguroso beneficio colectivo. Cuesta trabajo porque así se ha dado, no es Veracruz, en todos los estados, muchos diputados comentan que no pueden votar en el sentido que a veces hacen otros, ¿no? Porque no tienen esa libertad. A veces es mejor ser oposición que ser diputado del partido, porque todo lo que hagas se te critica como que si fueras traicionero, como que si no fueras leal, pero hay que darnos la dignidad de poder dialogar o discutirlo, hay que discutir las cosas, porque a veces uno dentro del mismo grupo, como a mí me ha pasado, yo a veces siento que apesto adentro, porque no nos entendemos, y hay gente bellísima, hay diputadas que tienen una capacidad extraordinaria y diputados que tienen presencia, trabajo y conocimiento, y yo les aprendo, pero a veces el estar atados a veces tanto a la, no sé si será al compromiso partidista y que el cual yo he asumido, porque yo les he dicho, bueno, tal vez yo no sea el priista que ustedes quieren, pero he tratado de no avergonzar al partido, he tratado, y otros que no los parió el partido, como a mí, no lo hemos avergonzado, y otros que fueron paridos por el partido, lo han llevado al hoyo donde está ahorita, por nefastos, por corruptos, por su comportamiento. Entonces, a veces uno siente esa presión, porque adentro, yo a veces me siento que no quepo adentro. O sea, no, porque de repente llego como que apestas, porque no, y no es porque yo lo intente, ni quiera lograrlo, y no es el caso. Ahí viene el Contreras. Pero bueno, a veces el voto, y mire, les voy a dar un razonamiento. Fui verdaderamente vapuleado desde que fui diputado federal por el voto a la ley de ingresos, que no era del PRI, que era precisamente de Felipe Calderón, y que era aumento precisamente a los impuestos, íbamos a eliminar el YETU y el IDE, no lo eliminaron, y luego eso. Ahora mismo los mismos que me criticaron y que discutimos, que era Meismacher, que trabaja ahora antes del PAN, ahora está en el PRI, y está el que estaba también en la Secretaría de Hacienda, precisamente, que ahora está en Sedesol, en MID, Pepe Mid, me discutían, a mí me decía que yo, no Pepe Mid, me decía otra persona que yo me iba a morir y que el IDE y el YETU llegó para quedarse. Qué curioso, termina la diputación en ese entonces, y a la siguiente ellos mismos eliminan el YETU y el IDE. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y vaya que me tundieron, que yo era, no comprendía, yo creo que ellos vienen de Harvard y yo no fui allá, apenas terminé la prepa de adulto, entonces, digo, pero entiende cómo están las cosas. Ahora el señor me da una cátedra económica y me dice, y a la siguiente, estando en este gobierno de Peña Nieto, elimina el YETU y el IDE. Esta es una vacilada. No puedes cambiar de camiseta como cambias si te cambias de partido de fútbol. México necesita políticas económicas a largo plazo, serias, sin vaciladas, sin caprichos. Y lo mismo necesitamos desde luego para Veracruz. Claro. Un partido unido, no desunido, y que a nadie le espante las opiniones diferentes. Porque en el momento que las opiniones diferentes te empiezan a hacer ruido, hay una desunión al interior que es una bomba de tiempo. Claro. Y llénenme cualquier lugar con tumultos, ahorita como hay mucho desocupado, con 500 o 100 pesos llenas el estadio Pirata Fuentes, pero eso no son votos, No. Realmente al interior hay una desunión impresionante. Total, sí. Porque debe haber más diálogo y más libertad de expresión, partido que represente a toda la sociedad y que no pensemos diferentes. Si pensábamos diferentes, pues ya no hagan elecciones, lleven robot, denles un chip y que voten como quieran, ¿no? Entonces, sin opinión. No. Oiga, don Ricardo, me llamó mucho la atención eso de que dijo que a veces siente que como que apesta o que no cabe ya en el PRI. ¿No se imagina usted a futuro como independiente, como candidato independiente a algún cargo de elección popular? Es que Pero tema, está de moda. Sí, está de moda. Esta es la puerta falsa para todos. Me preguntan, yo alguna vez renuncié al partido, no me fue recibida la renuncia, ¿se acuerdan que? Sí. Porque desde adentro me golpeaban en plena campaña, o sea, entonces aprendí que así es la política y que hay que defenderse y salir adelante. Finalmente yo creo que Ricardo Agüed
en donde esté, es el mismo, en cualquier partido. Como independiente voy a ser igual. Como candidato en cualquier partido sería yo mismo. Y la puerta falsa es decir, me voy a otro partido o me voy a otro lugar. Ahora, a veces, le digo por incomodidad, yo me siento incómodo en el partido porque no encajo, o sea, no me han visto como un aliado, me han visto como un estorbo, como un atrevido, como una persona que se metió al partido, y tal vez tienen razón, no soy meritorio nunca fui militante del PRI, de hecho entré en la coalición del Verde, si no tampoco hubiera podido entrar, con la mejor intención de hacer un papel decoroso. He trabajado muy a gusto con gente del PRI, he trabajado con gente, regidores de otros partidos, trabajé con compañeros del PRI y regidores en una armonía total y siempre respetuoso de todos ellos. Qué mal agradecido, le ha dado prestigio al partido. No, al contrario, yo creo que a veces tenemos que entender que si no le hemos dado, mire, yo casi quiebro cuando salgo de la alcaldía, mi negocio quedó en banquitos, tuve que vender propiedades y volver a empezar, y el partido le importó poco, claro. Y no era porque pero tampoco fui a llorar porque me descuidé lo mío y Candil de la Calle Oscuridad de tu casa, y me volví a levantar, y ahorita estamos luchando por poner otro negocio y otra sucursal, y tenemos 450 empleados, vamos para 550, y estamos alternando lo que es la política con el comercio. Yo tengo 500 empleados que religiosamente y gracias hasta ahorita podemos pagar semanalmente el salario, reparto de utilidades, tratamos de no tener demandas laborales porque somos 500 y entre todos no falta alguien que por algún error cometa pero tratamos de que no suceda. Tengo un récord de creo 5 demandas en 10 años y muy tratamos pocas. Digo, para el volumen tenemos eso y cuando tenemos a alguien que ya está de malas, mejor le doy su liquidado y no su finiquito, le doy conforme derecho como que si yo lo estuviera despidiendo, porque sé que ya por lo menos me ayudó y que se ayude porque hay mucha pobreza en la calle. No somos tan correctos, pero estoy combinando las dos posiciones. Y políticamente me ha costado de mi propio patrimonio soportar ser político, porque más allá de lo que haya yo recibido, he tenido un COVID caro que me suele 2 o 3 veces más caro al mes que lo que yo pude haber recibido. Repito, cuando salgo de la alcaldía casi queda mi negocio en banquitos. ¿Por qué? Porque unos fraudes tremendos, porque no estaba preparado para dejar a alguien ahí, porque había que meterle más tecnología a la empresa, que ya gracias a hoy lo tenemos en red conectado todas las tiendas, tenemos en red conectada la administración, y se van corrigiendo al día las cosas y modernizando, ¿no? Entonces, cuando yo veo que en el partido yo tengo posiciones que a veces critico, son para bien, pero no se me entienden. Y a veces mi ignorancia o mi torpeza ofende y cuando es eso pido perdón. Sé también corregir, pero el partido tiene que cambiar. El partido está cayendo en un abismo de odio brutal ante la sociedad. Eso lo digo, se los digo a ellos para que progresemos. Para sacudirlos. Pero el partido ha caído tanto a nivel federal como local en un odio generalizado que no saben cómo van a pararlo. Bueno, Jalapa es uno de ellos. La segunda vez que estamos en segundo o tercer lugar. La gente reclama, sin un peso, 2 candidatos desconocidos, no desconocidos, yo sí los conozco, porque mucha gente, a Uriel lo conocía o al hijo de Atanasio, yo nunca lo he tratado así. Sin embargo, ¿cómo gana una elección? Sin que eran en el 98%, ¿quién era Cuitlagua? Nadie. Y ganan y arrasan porque hay un voto contra el PRI. Y no necesitamos nosotros, ahora nos echan la culpa que nosotros nos hicimos perder y que la traición. No necesitamos de eso. ¿Usted apoyó a Elizabeth? No, yo apoyé con mi trabajo al PRI. Y el candidato que vaya en el PRI tenía que haber ganado si es que hicimos bien las cosas. Ricardo Agüed no puede hacer ganar ni perder a nadie. Cada quien pierde por su trayectoria o porque el partido viene en caída libre. Yo creo que Elizabeth era una buena candidata porque tenía ya había sido alcaldesa y tenía un conocimiento de la sociedad. Digo, Reinaldo era un mal candidato. Pero finalmente el partido viene cayendo. O sea, yo quiero decirles que lo que no queremos entender, porque a veces yo les digo en el partido, lo que no quieren entender, que aquí se ha caído, bueno, pues, ¿quién hizo perder entonces a Peña Nieto en Veracruz? Fidel. Agüed, Fidel. O sea, ¿quién lo hizo perder? Sí. Tenemos una descomposición. Estaba feliz con el PAN, Fidel. Es que tenemos una descomposición en el partido que no la queremos. Unidad no hay. No hay. Hay una serie de tribus ahí que están dando con todo. ¿Y yo para qué me meto en medio? Ni de referee.
Sí, o sea, ¿con quién? Pues no tiene caso. Hoy vemos lo que está pasando inclusive con Pepe y Héctor, son los mejores candidatos para suceder esta gobernatura del PRI, y donde se acaben los dos, a ver con quién ganamos. Y a Héctor le regalan una caña de pescar, ¿eh? Sí, y bueno, ¿cómo vio eso, por ejemplo? Pues bueno, le dieron un regalo de una caña. Está poniendo la pieza el diablito polaca la Veracruz. ¿Se acuerda que le dije que iba a salir a flote el diablito en algún momento? Yo le quiero decir que me da tristeza. Y respeto mucho a Héctor y al gobernador, ¿eh? De veras se lo digo. Pero es un momento desagradable para la política de Veracruz. Lo digo con respeto. Yo tengo mucho que agradecerle al gobernador, la paciencia que me tiene como servidor público y político. Se lo digo a él. Pero esto no abona en lo que es Veracruz. No podemos dar ese tipo en un evento tan importante que puede servir para más, haber tenido, y creo que tal vez no fue su intención. ¿Se le chispoteó? Yo creo que no fue su intención, pero yo con el respeto que le tengo... Lo planeó muy bien. Yo con el respeto que le tengo, y lo digo porque conmigo ha sido muy paciente en mi libertad expresiva, y yo creo que para que un gobernador te dé esa libertad de expresión, le tengo que guardar respeto, ¿no? Claro. Pero sí también le puedo decir, como compañero, como amigos que fuimos en la Diputación Federal, y sin ser tan cercano, porque yo no soy de los que tengo ni su pin para llamarle ni nada, pero creo que no abona en nada ese tipo de actos, porque quizás no abona a la unidad del partido. No es el momento de nada. Yo creo que tiene su derecho Héctor de ser candidato, Pepe también, y los dos de respetar al Ejecutivo como el Ejecutivo a ellos, ¿no? El candidato tiene que respetar al gobernador, sea de su parecer o no, y el gobernador a 2 senadores. Y esto no le está ayudando al partido absolutamente en nada. Y creo que ese pleito que hay entre los Yunes y Herrera es cosa de ellos, a nosotros no nos incumbe. Y ya lo hemos traspolado como si fuera un problema de los veracruzanos. Y los veracruzanos no se da el partido, que lo que quieren es paz, trabajo, desarrollo. Y el pleito nos tiene sin cuidado. Si se quieren matar, que se vayan a Italia. Pero no nos importa el problema que tengan ellos dos, claro, ni nos debe de interesar. Veracruz no son el problema de nosotros, de los veracruzanos, es cómo se atienden los que no tienen medicinas en el CEN, cómo están en el SECAM sin medicamento para los cancerosos, cómo atendemos a la gente que está muriendo de hambre en el campo. Lo demás, estas cosas, que se vayan a Las Vegas a un run y a hacer la pelea del siglo, no nos importa si se matan o no. Claro. Debe de haber respeto por los veracruzanos, y esto ofende mucho a los veracruzanos. Este pleito que traen estas familias, yo creo que ya rayan en la falta de respeto a los veracruzanos, y puede salir muy costoso. Sí. Digo, sinceramente, no es el tema, y creo que el gobernador compró una bronca que no era de él. Se metió en una bronca que no era de él, y se lo digo con cariño. ¿Para qué te metes en una bronca que no es de él? A final de cuentas, esto no podía seguir así. Y hoy tenemos un estado temeroso, no sabemos a dónde vamos. Esto provoca que la gente le sacatee para invertir. Hoy me decía un proveedor que vino de México, oye, ¿qué está pasando en Veracruz? Allá tenemos que dar explicaciones porque es un escándalo nacional. Oye, ¿qué pasa en Veracruz? No sí, puedo ser notario. Hay una percepción, y esto como tal, pues ya le piensan 2 veces a invertir, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo me voy a arriesgar a invertir? Entonces, menos empleo. Tenemos que darle la vuelta a la página, pero para bien. Porque a fin de cuentas nosotros ya estamos adultos, ahí vienen nuestros hijos, nuestros nietos. Sí. Y esto no le va a dejar ninguna herencia positiva a nadie. El pleito de partidos y el pleito de grupos personales no nos interesa. Nos interesa el progreso, que la gente no tenga hambre, que la gente tenga carreteras. Una tristeza ver la carretera Misantla, es una vergüenza. Y que tengan que parar la carretera. Yo le he transitado y es imposible. Ya hace 6 meses era imposible, o está peor. Ahorita con los aguaceros. Ese es el Veracruz. Es que el Veracruz es muy poderoso y tenemos que darle el nivel que merece y recobrar la dignidad de ser veracruzano. Hablando de percepciones, diputado, sobre la cuestión de la inseguridad, a mí me llama la atención porque yo veo que usted se mueve sin guaruras. No sé si su carro sea blindado, y como usted me ha tocado ver también a otros empresarios fuertes, entre ellos a algunos de los Chedraui, que luego los veo en la plaza comercial, como cualquier ciudadano común. A ver, el temor siempre lo tiene toda la gente. Si asaltan a una persona en la quincena porque va a la colonia Campo de Tiro,
uno tiene los mismos riesgos. Nada más quieren que les pague con cubetas porque yo no tengo dinero, nada más tengo todo invertido. Si quieren poner una sucursal de ollas de Pentre, pues también, porque no hay manera, todo está invertido. Y lo digo, el problema es también que siento que no hay que andar haciendo el mal. Yo les juro que por protección y por cariño y porque así me nace y porque mi familia llegó a esta ciudad sin tener que comer, y eso nos lo recordó nuestro padre. Mi padre me decía, llegamos aquí sin tener que comer, hijo. Esa es la realidad. Él llegó con las manos vacías. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros hijos, así llegó tu abuelo, así llegamos nosotros. Yo pasaba jerga, yo lavaba las cortinas, yo andaba en un diablito descargando mercancía en los mercados. A mí me enseñaban a trabajar, me tocaron porque no había empleado lavar la taza del baño y no se me cayeron las manos. Y esa fue la vida que nos dio la vida y bueno, pues después peor tantito porque te quedas huérfano a los 13 años de mamá y tu padre sigue adelante y no había ni manera, íbamos al día, entonces pues había que chambear y lo hicimos y nos mostraron. Si esta ciudad nos dio eso y nos dio tranquilidad, pues trata de hacer a bien al que se te acerque y no lo lesiones. Y eso te da, y a mí me da mucho gusto que de repente yo voy en la colonia, me decía no pases porque está muy peligroso. Cuando llega la señora, me saluda, me recibe con unas gorditas y un molote, y siéntese usted y veo a los chavos que están alterados porque están hundidos en la droga o en el alcoholismo, y se sientan junto a uno y me dicen, ¿es el agüed? Pues ya me siento más tranquilo, y ya dejen de chupar, les digo a los muchachos en buen plan, y vamos a trabajar, jueguen fútbol, hagan otra cosa. Pero, ¿sabe qué pasa? Esto tampoco te cubre de que te suceda algo, ¿no? Sin embargo, espero que Dios nos cuide, porque dependen de aquí 500 familias, nada más. Eso es lo que pasa. Dependen 500 familias. Y pues yo he tenido gente que tienen guaruras y al rato los mismos guaruras lo pasaron a lo ponen al yo no salgo, no, sí, me cuesta trabajo salir mucho, me voy ahí en mi rumbo y ya. Voltea para todos lados. Temprano, no, nunca volteo temprano, no porque mi mujer se enoja. No, salgo y estoy en casa o trato de ir lugares y guardarme temprano y digo, no pasa de ahí, ¿no? Ya tuvo un incidente, sin embargo, ¿no? ¿Mande? Ya tuvo un incidente. Bueno, todos tenemos accidentes de todo tipo y son lamentables y son cosas. Un incidente. Sí, incidentes. Violento. Incidentes pues, todos tenemos y que ya cuando los libramos ya es positivo y le damos gracias a Dios. Y bueno, pues no hay manera de pensar en eso, sino seguir adelante, trabajando, que la gente te vea a los ojos y tratar de seguir en esto, porque tampoco, pues aquí hay de dos sopas, o empacas o te vas o te quedas, entonces yo ya padecí lo que es que mi familia viviera fuera de aquí una temporada, ¿no? Muy bien. Y estar solo, pero contentos y con la ayuda de Dios nuestro Señor. Muy bien, pues hemos llegado al final de su programa Polaca la Veracruzana. Sin duda alguna ha sido una charla muy interesante y la verdad es que llama mucho la atención y nos agrada tener invitados como el diputado Ricardo Agüed Bardagüil, que dicen las cosas como son, que no evaden, que toman el toro por los cuernos y que no tiene el diputado Ricardo Agüed el discurso clásico de los políticos, ¿no? De darle vuelta a las cosas, de usar un lenguaje encriptado o así como que entre líneas. Realmente nos agrada mucho, no sé qué piense Raimundo Rosete, pero bueno, yo creo que fue una charla muy interesante, con mucha franqueza de parte de Ricardo Agüed, como siempre lo ha sido él. Ese es su estilo, esa es su forma de ser y creo que se le agradece mucho. En verdad, fue un gusto haberlo tenido aquí. No, gracias a ustedes porque sé lo que representan en la pluma veracruzana, seguido los leo y creo que son de las plumas más destacadas y que desde luego son puntuales en su crítica, pero siempre con mucha objetividad. Para mí es un honor estar con ustedes, les agradezco la invitación sinceramente, es un honor. Gracias a usted. Gracias. Gracias, Ray. Raimundo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, don Ricardo. Siempre muchas gracias. Muy agradable charlar con usted. Pues, Manuel Rosete, muchas gracias. Pepe, buenas noches. Bueno, le agradecemos sobre todo a usted que nos acompañó a lo largo de poco más de una hora en su programa Polaca la Veracruzana. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes aquí a las 9 de la noche. Que descanse.